Hola, di la verdad. Cada vez que abres tu bandeja de entrada, dedica más tiempo a eliminar mensajes de lo que pasas leyéndolos. Por no hablar de que entre el spam, la publicidad y los boletines informativos, corres el riesgo de encontrar tu bandeja de entrada llena, sin siquiera darse cuenta. Pues bien, hoy quiero mostrarte una solución definitiva para todos tus buzones de correo y todos tus dispositivos. No nos creas, empecemos. El programa de la que quiero hablarles hoy se llama CleanFox. Y está disponible tanto para Windows como para Mac. Pero también en dispositivos portátiles. Luego para Android y para iOS. Veamos cómo usarlo en PC. Primero abramos Google Chrome. O nuestro navegador favorito. Y estamos buscando CleanFox. El resultado que nos interesa debe ser el primero. De todos modos, eso es lo que es aquí, hagamos clic. Pozo. En este punto, se le pedirá que ingrese su archivo. Dirección de correo electrónico. El procedimiento puede ser un poco diferente dependiendo de si tiene un dirección de Gmail o no. Si tu dirección postal no es una dirección de Gmail, todo lo que tienes que hacer es ingresar tu archivo. Dirección postal. Seguido de la contraseña que utilizas para abrir tu correo. Permítanme comenzar diciendo que CleanFox es un programa muy seguro y probado. A continuación, puede completar su información. No hay ningún problema. Si tienes una dirección de Gmail, te mostraré cómo hacerlo. Te mostraré cómo hacerlo. Después de ingresar su dirección, haga clic en Conectar mi buzón. Llegados a este punto, acepte los términos de uso y haga clic en Continuar. Ahora haga clic en Iniciar registro. Se te pedirá que continúes en Google.com con la inserción de su dirección postal y contraseña. Ingrese su dirección de correo electrónico y haga clic en Siguiente. Ingresa tu contraseña. Y vuelva a hacer clic en Siguiente. En este punto, deberá seleccionar la aplicación. Clic. Elija otro nombre personalizado y escriba CleanFox. Ahora haga clic en Generar. Se generará una contraseña específica para usar CleanFox en tu dispositivo. Entonces, si usas Gmail, no se le pedirá que utilice. Y memoriza tu contraseña. Seleccione la contraseña que se genera, que se parecerá a este que ves en el ejemplo. A la derecha, haga clic con el botón derecho y elija Copiar. A continuación, haga clic en Listo. A continuación, puede cerrar la ventana. Haga clic en Siguiente paso. Y en el espacio amarillo, pegar haciendo clic con el botón derecho la contraseña que había copiado anteriormente. Haz clic en Iniciar sesión. Ahora se le exige que rellena los últimos 3 datos. Es decir, su nombre, su apellido y año de nacimiento. Después de insertarlos, haga clic en Ir. Si no tienes un código de invitación, no hay problema. Haga clic en Omitir este paso. Y ahora puedes elegir si quieres recibir una notificación cuando termine de escanear tu correo. Esperamos a que termine el escaneo. Ahora mismo el programa está verificando todos los correos electrónicos que llegan a nuestra bandeja de entrada para identificar aquellos que provienen de boletines informativos, spam y demás, para que tengamos la opción de eliminarlos o conservarlos. Mientras tanto, mientras se realiza el escaneo, puede autorizar las cookies. Bueno, nuestro escaneo ha terminado. En este punto podemos hacer clic en el botón en la parte inferior que dice
Limpiar mi bandeja de entrada de correo electrónico. Se hace un breve tutorial que explica cómo funciona la limpieza. Si queremos eliminar nuestra membresía, ambos mensajes en un boletín informativo. ¿Qué se nos propone? Simplemente haga clic y arrastre hacia la izquierda. Si, por el contrario, queremos eliminar los mensajes pero mantener suscripción al boletín de noticias, debemos hacer clic y arrastrar hacia arriba. Por último, si nos interesa, para mantener su boletín de noticias suscrito, ya sea para preservar los mensajes, haz clic y arrastra hacia la derecha. Ahora hagamos clic en Vamos. Aquí encontraremos una lista de todo lo que se ha detectado en nuestra bandeja de entrada. Empecemos a elegir qué hacer. Quiero quedarme con este boletín. Lo arrastro hacia la derecha. No quiero quedarme con este boletín. Lo arrastro hacia la izquierda. De este. Quiero mantener mi suscripción, pero eliminar mensajes. Lo arrastro hacia arriba. Bueno, hemos terminado. Llegados a este punto, podemos elegir si hacer una reseña en CleanFox o no si por casualidad tienes varias bandejas de entrada de correo electrónico. Por supuesto, tendrás que repetir esta operación que te acabo de mostrar para cada D. Pero como ves, en pocos minutos podrás deshacerte de boletines informativos, spam, anuncios y correo no deseado. Liberar espacio en su buzón de correo. Pero sobre todo ahorrando mucho tiempo. Como te dije, también hay aplicaciones para Android e iOS de CleanFox. Así que si quieres, puedes descargarlos y úsalos en tu smartphone. Gracias por mirar. Nos vemos en el próximo vídeo, adiós.